Si nos puede, por favor, secretario, hacer un balance de este tiempo que lleva usted al frente de un cargo tan importante, a nivel nacional incluso. Se ha hablado que la Secretaría de Seguridad Ciudadana es la corporación, bueno, la mayor corporación de policía civil, pero también la más fortalecida, la que tiene mayor preparación. Si nos puede, por favor, hacer un balance. Claro que sí, muchas gracias. Desde luego, para mí es un privilegio personal enorme poder encabezar la Secretaría de Seguridad Ciudadana y estoy muy, muy agradecido con la oportunidad y con el nombramiento que recibí de parte del doctor Martí Batres. Y creo que haciendo un balance en estos 4 meses, yo asumí el cargo en septiembre, en estos 4 meses creo que el balance ha sido muy positivo. Por las mismas razones que decía yo al principio o anticipaba que iba a ser positivo, y es que primero que nada tenemos una estrategia muy sólida en la Ciudad de México, una estrategia basada en 4 ejes: la atención a las causas, el desarrollo policial para tener un más y mejor policía, la coordinación y desde luego algo que ha sido fundamental, el desarrollo de las capacidades de inteligencia e investigación en la ciudad, que han contribuido de manera significativa a abatir la impunidad en la ciudad. Y luego el otro pilar de este balance positivo ha sido el equipo al interior de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, donde en todas las áreas tenemos un equipo muy fuerte con todos los subsecretarios, las 2 subsecretarias, la Policía Bancaria Industrial, la Policía Auxiliar, el sistema penitenciario, hay que decirlo también. En todas las áreas hay gente talentosísima, hay gente técnicamente muy solvente y hay grandes líderes y lideresas. Y eso ha ayudado muchísimo a ese éxito, pero no solo el equipo al interior de la Secretaría, sino también el equipo del gobierno de la Ciudad de México. La estrategia de seguridad la dirige el jefe de gobierno, como la dirigía en su momento la doctora Claudia Sheinbaum, y en esa estrategia participan muchas dependencias. De manera muy señalada, la Fiscalía General de Justicia, que ha hecho un trabajo extraordinario. No se podría entender la seguridad en la Ciudad de México sin el binomio policía-fiscalía. Y desde luego también las dependencias del Gobierno de México, la Secretaría de Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, por mencionar solamente algunas de las dependencias que están en el Gabinete de Seguridad, y con quienes compartimos esta gran responsabilidad, pero también con quienes compartimos el privilegio de servirle a la gente. En esta administración, ahorita que toca el tema de las áreas federales, se reforzó esta coordinación, lo que no existía o dejó de existir tiempo atrás. Se reforzó con este gobierno, la cooperación, la coordinación con la Guardia Nacional, con el Ejército. ¿Es así, secretario? Así es. Creo que en seguridad siempre se habla de coordinación y pocas veces se le da contenido a esa palabra. Y en esta administración, el modelo del Gabinete de Seguridad, su periodicidad, la intensidad con la que trabajamos, con la que sesionamos, ha sido definitivamente clave para que la información fluya, para que tengamos prioridades y criterios de política criminal comunes, todas las dependencias, para operar en el territorio de manera conjunta y complementaria en muchas zonas, para detectar problemas que a lo mejor para una dependencia son muy claros o para una instancia de sociedad civil son muy claros y para otras no, y entonces se ponen sobre la mesa y se discuten. Hay muchas dimensiones por las cuales el modelo del Gabinete de Seguridad o de las mesas de paz ha sido muy útil, y sí podría yo hablar de que en la Ciudad de México, en esta administración, la coordinación ha sido excepcional. Y en materia de investigación, de manera muy importante, el hecho de que la policía haya adquirido las facultades de investigación la vuelven muchísimo más útil para el Ministerio Público. Hoy en la Ciudad de México hay mucha más gente investigando delitos con investigaciones de calidad que en el pasado, y eso desde luego abona a la reducción de la impunidad. Y en esta reducción de la impunidad, ¿tendrá algunos números, cifras, los principales resultados en el combate a la delincuencia, que es lo que más le interesa a la gente, sentirse segura? Así es, creo que el resultado final es el que nos debe de importar, y en la Ciudad de México tenemos cifras, distintos registros, distintos indicadores, y todos apuntan en la dirección correcta, independientemente de la metodología de construcción de ese indicador. ¿Y a qué me refiero? Si medimos, por ejemplo, homicidios dolosos o delitos de alto impacto por el número de carpetas de investigación,
que se han abierto, vemos una reducción prácticamente a la mitad de todos los delitos de alto impacto y a la mitad de la violencia homicida en la ciudad. Recordemos que esta administración inició con una inercia que venía de la administración anterior, con un periodo muy violento, y esa violencia se ha reducido prácticamente a la mitad, prácticamente en un 50%, y los delitos de alto impacto en su conjunto un tanto más. Ese registro que tiene que ver con el número de carpetas de investigaciones que se abren por los delitos, que es un muy buen indicador, hace eco con otro indicador que es el de la victimización, y ahí el gobierno no interviene en la generación de ese indicador. El Instituto Nacional de Estadística, el INEGI, hace encuestas de manera periódica, va a las casas con una muestra representativa y le pregunta a la gente si ha sido víctima del delito en el último año. Y la gente ahora ha contestado esa pregunta reflejando una reducción del 25% en la victimización general en la ciudad. O sea, 25% menos de la gente en la ciudad ha contestado esa pregunta diciendo que ha sido víctima de un delito en el último año. Es una de las encuestas de victimización más sólidas y más confiables del mundo, no solamente hablando en el ámbito nacional. Y quizá uno de los indicadores más complicados en materia de seguridad de impactar es la percepción. Y con las mismas encuestas del INEGI lo que estamos viendo es que la percepción de seguridad en la ciudad aumentó dramáticamente. Al inicio de la administración solamente el 8% de la gente se sentía segura en la ciudad. Hoy estamos hablando de que más del 40% de la gente se siente segura. Desde luego eso nos habla de que existe todavía un trecho importante que cubrir, pero el aumento en la percepción de seguridad en la ciudad ha sido muy, muy significativo. ¿Y cuál ha sido la clave, señor secretario, para lograr este éxito o ir por la ruta correcta en comparación con lo que tal vez se dejó de hacer en la pasada administración? ¿Cuál ha sido la clave para lograr estos resultados? Como decía, creo que una estrategia sólida, un equipo sólido, y yo destacaría de manera personalísima ciertos temas resultado de esa estrategia. Como decía hace rato, la capacidad de investigación ha permitido que más hechos se esclarezcan, que se pueda detener a más gente con elementos para que las puestas a disposición, los procesos y ya las sentencias tengan el cauce correcto. Es decir, ha habido menos impunidad. También el foco que le ha puesto la Ciudad de México a la violencia para reducir los homicidios, pero también para atacar delitos que son estratégicos para la comisión de otros delitos violentos. Por ejemplo, el robo de vehículo es un delito estratégico para extorsiones y homicidios y se reducen todos a la par generalmente. Creo que un acierto enorme de la ciudad ha sido tener un balance óptimo entre lo que nosotros llamamos atención a las causas y la disuasión. ¿Y a qué nos referimos con atención a las causas? Primero, a la construcción de un sistema de bienestar y seguridad social muy amplio, muy potente, que le ha permitido a mucha gente que antes no estaba considerada integrarse y ejercer derechos de manera plena en la ciudad. Se han reducido las brechas de desigualdad, ha bajado la pobreza como en todo el país, y además, en complemento a eso, se han echado a andar programas que dirigen toda la fuerza del gobierno hacia las zonas y las personas en mayor riesgo y en mayor vulnerabilidad. Eso, combinado con la capacidad de investigación y el fortalecimiento operativo de las instituciones, el desarrollo de las instituciones, creo que ha sido clave. Y, secretario, ¿cuál sería el mayor desafío de seguridad en la Ciudad de México en este último tramo del presente gobierno? ¿Cuál sería el mayor desafío? Creo que la seguridad siempre va a tener retos delante de sí, porque nos toca trabajar con fenómenos sociales muy, muy dinámicos. Y yo siempre he dicho que la seguridad no se trata, o no podemos hablar de seguridad de una sola intervención o de una receta que se aplica y entonces ya tenemos un resultado. La seguridad es una forma de hacer las cosas. Y creo que en la medida que tengamos el método sea claro, el método sea robusto y todo el tiempo estemos repitiendo este método para solucionar problemas, podremos ir atendiendo delitos emergentes o situaciones emergentes. Creo que la ciudad va por buen camino, así lo reflejan los indicadores. No tenemos razón para pensar que pudiera haber un deterioro, siempre que el trabajo, la coordinación, la fortaleza institucional se mantengan, que haya continuidad, desde luego,
en la estrategia que se tiene. Hay temas emergentes en la ciudad que desde luego merecen toda nuestra atención, merecen nuestro análisis para ir adaptando nuestras propias estrategias a esos fenómenos. Me refiero a 3, por ejemplo. Creo que dentro de muchos, pero que tenemos que poner atención. El desarrollo de las tecnologías. La tecnología es una de las herramientas que más beneficios le ha dado a la humanidad, creo yo, pero también la tecnología pues, tiene una dimensión de desarrollo en el mundo delictivo que tenemos que estar a la par y tenemos que desarrollar capacidades para poder atender fenómenos que se anclan en la tecnología para cometerse, por ejemplo, fraudes a través de medios cibernéticos y otro tipo de eventos que tenemos que estar muy pendientes porque conforme avanza la tecnología cambian, ¿no? los métodos. Creo que el tema de la migración en la ciudad es un tema que tenemos que abordar de manera integral para poderle dar un cauce correcto. Las migraciones en el mundo lo que han hecho, han enriquecido a las ciudades, las han hecho más fuertes, las han hecho más productivas, las han hecho más plurales. Y tenemos obviamente en la ciudad, con todos los hermanos y hermanas migrantes que están llegando, lograr esos procesos de asimilación para que la migración enriquezca y seamos cada vez una ciudad desde luego más fuerte. Ese es un tema en el que tenemos que poner atención. O por ejemplo tenemos el tema del crecimiento exponencial de la motocicleta como medio de transporte. Eso presenta retos en materia de movilidad, presenta retos en materia de cómo diseñamos operativos de control de tránsito, incluso cómo diseñamos estrategias preventivas. Son fenómenos que no necesariamente tienen que ver con la seguridad, son fenómenos sociales grandes que obviamente afectan el tema de seguridad y donde tenemos que nosotros estar a la par adaptando nuestras estrategias, pero siempre, y hay que decirlo y subrayarlo, conscientes de que las 3 cosas que acabo de mencionar son positivas para la ciudad. Diferentes medios de movilidad son positivos, la migración es positiva, la tecnología es positiva, pero hay que estar atentos para cuidar que no haya desviaciones, ¿no? Así, perdón, secretario. Ha habido casos o fenómenos que han sido también muy mediáticos, el enfrentamiento en Topilejo, un convoy armado en Milpalta, reciente balacera después de un partido de fútbol, la balacera también en la colonia de Doctores, donde lamentablemente falleció un elemento muy valioso de la institución. Aquí también hay, creo que un poco de, o corríjame si no, de evidencia también del crimen organizado en la Ciudad de México. Este gobierno rompió esa burbuja, ¿no? Que era un tabú hablar del tema. Este gobierno ha roto con ese tabú. ¿Qué tanto ha penetrado el crimen organizado en la capital del país? A lo largo de estos años se han presentado eventos como los que mencionas. Habrá siempre ocasiones en las que ocurran este tipo de eventos. Lo importante es, y así ha dado cuenta la ciudad en estos años, lo importante es que estos eventos no queden impunes y que este tipo de conductas se sancionen. Y eso es lo que vamos a hacer en todos los casos. Como se ha hecho en el pasado, lo seguiremos haciendo ahorita, tanto en el caso que tuvimos en el sur de la ciudad, desde luego, bueno, el tema donde lamentablemente perdió la vida nuestro compañero Daniel, inmediatamente tuvo una respuesta y las personas fueron puestas a disposición y posteriormente vinculadas a proceso, o como tuvimos hace unos días también un episodio en la colonia Roma, por ejemplo, donde una persona que transportaba la nómina de su empresa fue asaltada y asesinada después. El día de ayer ya detuvimos a uno de las personas que participaron en ese evento. Vamos a seguirle garantizando a la gente que no haya impunidad en la ciudad. Y sobre el tema de los grupos, como hemos dicho siempre, la Ciudad de México es un polo, es un centro neurálgico, logístico de comunicaciones. Es la ciudad que recibe más gente, la ciudad que tiene una vida muy activa, es la ciudad de la que nos sentimos todas y todos muy, muy orgullosos, y desde luego atrae presencia de distintos grupos. Creo que fue un acierto de la ciudad reconocer
problemas, analizar problemas para resolver problemas. No podemos resolver problemas si no los reconocemos. Y desde luego en la ciudad siempre habrá grupos con mayor o menor nivel de organización, habrá interés o presencia de organizaciones con una escala de operaciones más grande por lo que representa la ciudad, y nosotros siempre vamos a estar atentos a combatir esa presencia, independientemente del grupo o denominación de la que se trate, a combatir esa presencia. Pero más es importante, pero más que el tema de los grupos, a nosotros nos interesan las conductas. Y la Ciudad de México lo que ha decidido es emprender una lucha contra la violencia. Nuestra lucha principal es contra la violencia, una lucha contra aquellos delitos que afectan a la ciudadanía en su quehacer cotidiano, los robos en todas sus modalidades, una lucha contra la violencia que se ejerce en contra de las mujeres de manera muy, muy señalada. Entonces, más que fijarnos en grupos, nosotros nos fijamos en conductas, y todas las conductas y todos los delitos los vamos a perseguir. Por fortuna, la Ciudad de México no enfrenta el mismo panorama de otras, lamentable, en otras entidades donde la presencia de estos grupos de la delincuencia organizada pues es muy patente. Aquí por lo menos no vemos ese tipo de presencia, pero qué tan grave o qué tan preocupante puede ser la presencia de estos grupos, del crimen organizado aquí en la capital. Insisto, nosotros en lo que nos enfocamos es en conductas. Cuando se ha detectado alguna presencia, alguna incursión, mencionadas hace rato algunos ejemplos, hemos actuado, hemos investigado, hemos detenido, y lo vamos a seguir haciendo. En la ciudad, no sin querer hacer distinciones, en la ciudad por lo que nos queremos caracterizar es porque no va a haber impunidad y va a haber un combate continuo a la violencia, y ahí es donde vamos a poner el acento siempre. Entonces, ¿qué nos preocupa a nosotros? Que haya violencia. ¿Dónde ponemos el acento? Donde hay violencia, y eso, tener las cosas así de claras, es lo que nos ha permitido reducir la violencia en estos años a la mitad prácticamente. Secretario, en cuanto ¿cómo va el tema de la lucha contra la corrupción interna? Sabemos que no es la mayoría, por fortuna, pero sí hay algunos elementos que pues se apartan de sus obligaciones de la ley. ¿Cómo va este tema donde usted también ha puesto mucho énfasis, ¿no? en depurar a la institución y depurarla siempre de cualquier mal elemento que haya? A mí me gusta referirme al tema, no es incorrecto, pero me gusta referirme al tema más que como depuración, como fortalecimiento institucional, porque son fenómenos que van juntos. Uno no puede hablar de una institución fuerte, desde luego, si no hay procesos de supervisión, de control, de disciplina, pero también todo eso siempre tiene que venir acompañado de una política muy robusta de carrera policial, de formación, de reconocimientos, de ascensos. Todo eso en su conjunto, ningún elemento aislado, todo eso en su conjunto es lo que fortalece la institución. Entonces, sí, en este proceso de fortalecimiento, en este proceso en el que queremos fijar estándares altos de operación, de disciplina, de principios, pues hay gente que no ha estado a la altura y ha tenido que abandonar la institución, y en algunos casos, incluso cuando se ha detectado la comisión de alguna conducta delictiva, pues se han abierto carpetas de investigación, y lamentablemente, insisto, porque nunca uno puede hablar de esto con orgullo, lamentablemente también se ha detenido a gente. En lo que va de la administración, se han detenido poco más de 400 policías, compañeras y compañeros policías por delitos graves. Insisto, no es algo que podamos decir nunca con orgullo, y hemos continuado con esa tendencia. Este año estaremos llegando rebasando los 50 casos de detenciones, y con una actividad también intensa de las áreas de asuntos internos, ¿no? Estamos rebasando, o llegaremos casi a las 1,250 investigaciones internas por este año solamente, por faltas al Código de Conducta de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, al Código de Ética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y el combate a la corrupción no solo se limita a esas acciones, y también, como decía, al fortalecimiento institucional en general. También en la Secretaría, y muchas veces no se habla de ello, tenemos un área especializada que se encarga de ver que el actuar de los compañeros esté apegado
a los principios de derechos humanos, a los principios de promoción y garantía del ejercicio de los derechos humanos, tanto de nuestra gente como de la ciudadanía. Y ahí también resolvemos muchos temas que podrían ir hilvanados con el tema del mal actuar policial o de la corrupción policial. Cuando llegamos a esta administración había un montonal de quejas, expedientes de quejas de derechos humanos sin atender. No se le había dado solución a la gente, no se le había dado solución a los propios compañeros, porque había temas también de ellos mismos. Y en esta administración abatimos el rezago en un 85%, incluido ya lo que recibimos también en materia de derechos humanos de parte del sistema penitenciario, cuando nos llegó el sistema penitenciario. Y hemos sido la administración que más recomendaciones de derechos humanos ha solventado. Cuando la Comisión de Derechos Humanos te manda una recomendación, trae muchos puntos que tienes que cumplir. Cada uno de esos puntos recomendatorios se van cumpliendo y la recomendación se da por cumplir en su totalidad cuando cumples con todo lo que la Comisión te pide en términos de reparación del daño, de no repetición, etc. Esta administración es la que más recomendaciones ha dado por cumplidas. Tenemos 17 recomendaciones cumplidas y 78 puntos recomendatorios, viniendo de procesos donde está prácticamente abandonada la atención a las quejas y a las recomendaciones de derechos humanos, y eso abona desde luego a tener instituciones más sanas y que rinden mejores cuentas a la gente. Secretario, este combate a la corrupción o fortalecimiento de la institución, como usted menciona, también ha ido acompañado de una mejoría muy importante en la calidad de vida, en la preparación de los policías. Así si nos es. puede comentar, por favor, ha habido incremento salarial, mejores condiciones en equipamiento, adiestramiento, si nos puede comentar algo al respecto, por favor. Sí, la Ciudad de México ha hecho un esfuerzo tremendo por apoyar a la institución y apoyar a su gente, que es lo más importante. Es un compromiso y una visión que tuvo la doctora Claudia Sheinbaum cuando inició la administración, convencida de que era fundamental apoyar a la gente y fortalecer a la institución para poder lograr los resultados en seguridad que se han logrado y por ende que la gente viva mejor, que es el fin último. En la Ciudad de México teníamos muchos años de que no se había aumentado el salario en la policía. Eso, además, con la presión inflacionaria, pues había hecho que el poder de compra de los policías, para decirlo así, se hubiera reducido significativamente en los últimos años. Y lo que se hizo esta administración es que año con año se aumentó el salario de las y los policías en un 9%. Hasta este año el incremento nominal era del 54%, y hace unos días el jefe de gobierno, Martí Batres, con esta misma visión y en esta misma línea, anunció que en el paquete económico que se estará aprobando en los próximos días en el Congreso se proponía un nuevo incremento del 9% el año que viene. Creemos que no tendrá mayor problema en transitar. Entonces habremos llegado más o menos a un incremento salarial en términos nominales del 60% en la policía. Pasamos de ser de las corporaciones pues, peor pagaditas en el país a ser una corporación bien pagada, donde todavía hay un trecho que recorrer, pero ya podemos decir que en la Policía de la Ciudad de México los salarios van correspondiendo a la enorme labor que realizan los compañeros. Y eso, como mencionas, también va acompañado de mejor reclutamiento, mejor formación especializada, y un programa de ascensos, un programa de reconocimientos, un programa de opciones de carrera policial sólido, que es otra forma de reconocer la inmensa labor que hacen nuestros compañeros, y acompañado también de una perspectiva de género en ese plan. En general se abatieron muchos rezagos en la policía, pero si había un sector dentro de la policía que estaba más rezagado y más lastimado, era el sector de las mujeres policías, y se ha hecho mucho por lograr la equidad sustantiva al interior de la Secretaría, y ese es un tema el año que viene que vamos a estar trabajando muchísimo, fortaleciendo las áreas de género en la unidad de género en la Secretaría para tener una mejor política de género al interior, y desde luego también fortaleciendo las capacidades de respuesta de la policía hacia el tema de violencia contra las mujeres por razones de género, donde se ha hecho un trabajo muy importante en detenciones de
personas presuntos feminicidas, detenciones de personas que están o que incurren en agresiones al interior de los hogares, pero lo vamos a redoblar, le vamos a poner una especial prioridad al tema de combate a la violencia contra la mujer. Así es. Bueno, este es un momento político importante, secretario. Viene un proceso electoral y el papel de la Secretaría también es clave, ¿no? ¿Por qué? Porque incluso es un tema que pueden tocar, abordar los partidos de oposición para tratar de tener adeptos, ¿no? De ganar una elección. ¿Qué piensa usted respecto a esta posibilidad de que el tema de la seguridad sea precisamente politizado en esta época? Creo el debate siempre es bueno, y el debate siempre es sano, y el debate implica también someter nuestro trabajo al escrutinio de la gente, y eso no puede redundar más que en beneficios y en éxitos, a que nosotros pongamos atención a nuestras áreas de oportunidad, las corrijamos, pero también que informemos a la gente sobre lo que hemos logrado, y creo que eso será siempre muy sano. Yo celebro que la seguridad sea tema, y en la ciudad es un tema positivo. Nadie se está queriendo deshacer del tema, se está queriendo abanderar el tema, porque en la ciudad ha habido resultados, en toda la ciudad, en todas las alcaldías, ha habido resultados positivos en materia de seguridad, y es una muy buena noticia, y creo que la seguridad se le dio la prioridad necesaria. La doctora Claudia Sheinbaum le dio la prioridad que le correspondía, el doctor Martí Batres le está dando la prioridad que correspondía, y ahí están los resultados. La seguridad va a ser tema, pero va a ser tema en sentido positivo, y eso creo que lo tenemos que celebrar todos los habitantes de la ciudad. Digamos, ¿no teme usted que este tema, que se politice el tema de la seguridad? Que alguien tome como bandera la inseguridad, que sin duda todavía existe. ¿No es un tema que le preocupe a usted, que se politice la seguridad precisamente en este ambiente preelectoral o ya electoral de cara al 2024? No es un tema que nos preocupe. Nosotros la atención la tenemos puesta, y así ha sido la instrucción: donde haya problemas de seguridad, donde haya temas que resolverlos. Y en eso vamos a estar metidos nosotros. Si el proceso que se va a vivir el año que viene sirve para identificar, como decía yo, áreas de oportunidad, para identificar cosas que podemos hacer mejor, pues qué mejor, bienvenido. Si el proceso también sirve para que la gente conozca lo que se ha logrado en materia de seguridad, pues también será muy útil para que todo lo bueno tenga la continuidad que merece, no la estrategia, la continuidad que merece la gente. Y creo que en ese sentido va a ser muy positivo el proceso. Secretario, bueno, en estos momentos está, o este día se va a definir la continuidad, ¿no?, de la fiscal Ernestina Godoy por otros 4 años más. Usted destacaba el papel de la fiscalía en estos 4 años también de la gestión de la señora Ernestina Godoy. En caso de que no sea reelecta por otro periodo, usted va a trabajar de igual manera con quien sea el nuevo fiscal, o cómo ve usted este proceso, la posible o no ratificación de Ernestina Godoy, y si afectaría o podría interrumpir esta estrecha colaboración y excelente coordinación de la que usted habló al principio. Primero, subrayar que el apoyo a la ratificación de la fiscal Ernestina Godoy, creo que sobran razones. Ha hecho un trabajo extraordinario desde cuando yo observaba ese trabajo y colaboraba en ese trabajo como subsecretario de Participación Ciudadana y Prevención del Delito con la fiscal, porque a veces solo se menciona la dimensión del combate al delito. Con la fiscal desarrollamos programas de atención a víctimas, de atención a jóvenes en riesgo, que pocas veces uno ve la calidad humana en una persona como en la fiscal, y que esa calidad humana además se traduce en desplegar capacidades institucionales para lograr objetivos muy claros de reinserción, de atención a víctimas, etc. Entonces, desde ese punto de vista, y ahora como secretario, yo sí resaltaría siempre el gran trabajo que ha hecho la fiscal. Es imposible entender cualquier resultado de seguridad en la ciudad
sin el binomio, digo yo, Secretaría-Fiscalía, y eso ha sido clave. Y creo que la fiscal Ernestina Godoy ha liderado un esfuerzo sin precedentes, no solo en la parte ministerial, también en la parte de investigación, en la parte pericial. Hay avances en materia pericial en la Ciudad de México enormes, y todo eso pues, se ha traducido en resultados, y creo que la ciudad se beneficiaría mucho de la ratificación de una persona y una funcionaria como la fiscal Ernestina Godoy. Y uno de sus grandes éxitos ha sido crear y fortalecer la institución que tiene a su cargo. ¿Y eso en qué se traduce? En algo que yo he comentado con ella y que es una aspiración también personal, y creo que es una aspiración que debe tener cualquier funcionario público, que la institución trascienda a los personajes. Entonces, algo que ha hecho muy bien la fiscal es crear una institución fuerte. Entonces, no hay ningún problema de coordinación independientemente de mí o de la fiscal, o del secretario o secretaria, o de la fiscal o el fiscal, porque hay y se ha hecho un esfuerzo por construir instituciones sólidas. Y ese ha sido uno de los grandes éxitos, también creo que podemos atribuirle a la fiscal Ernestina. Entonces, la gente puede estar muy tranquila de que el trabajo en la ciudad va a seguir con ella, va a seguir al frente con instituciones sólidas, tanto la policía como la fiscalía. Por último, secretario, le reitero la pregunta que le hice al principio. Desde el punto de vista, ¿cuál sería el mayor desafío de seguridad en la capital del país en este último tramo de la actual administración, del actual gobierno? ¿Cuál ve usted que es el foco que hay que atender, aunque hay que atender todos los delitos, como usted mencionaba, pero el foco ahorita que tenga que ser atendido con mayor prioridad, tal vez? Insisto, creo que quizá la respuesta más esperada podría ser: hoy tenemos un problema de seguridad en tal colonia. Desde luego van surgiendo distintos temas emergentes, se van atendiendo en distintas zonas de la ciudad. Hemos mencionado algunos específicamente en el sur, hemos tenido ahí temas también que atender en el centro, o metodologías que atender. Yo me referiría, y creo que donde tenemos que poner la atención es a estos fenómenos macroestructurales que van a cambiar sin duda por lo que representan en términos de fenómenos sociales, que van a cambiar o van a afectar la cara del delito en la ciudad, y que las instituciones que tenemos que tener la capacidad de respuesta y de adaptación para ir respondiendo a estos grandes fenómenos emergentes. Y sí pondría mucho énfasis como un reto importante, y retomando alguna de las preguntas que amablemente me hiciste, creo que tenemos que poner un foco muy importante en poder comunicar qué se ha hecho bien, comunicar los resultados que se han tenido, explicar por qué se ha llegado a esos resultados, de modo que garanticemos la continuidad de lo que se ha hecho bien en la ciudad, en beneficio de la gente, y que no caigamos en los ciclos eternos de la seguridad, no solo en México, en muchos lados, donde a veces por perder continuidad se pierde capacidad y se pierden resultados. La seguridad es un tema de todos los días, es un tema de métodos claros, de procesos claros, y si hay y se han logrado en la ciudad construir algunos de esos procesos, y para nada estoy haciendo odas o cantos victoriosos, porque siempre hay cosas que hacer, pero si ha habido cosas que han salido bien y se han hecho bien, es importante que la gente las conozca, y es importante que esas cosas prevalezcan, ¿no? En beneficio, por ejemplo, también de las propias instituciones. Lo que se ha hecho por las y los policías de la ciudad en estos años, insisto, siempre se podrá hacer más, ha sido inédito. Entonces, tienen que seguir esos esfuerzos para que sigamos teniendo en la ciudad, y nos tenemos que sentir muy orgullosos todos. En la ciudad nos tenemos que sentir orgullosos primero de la ciudad que tenemos, que es una ciudad maravillosa, y de la policía que tenemos en la ciudad. Secretario, por último, ¿cómo ve el tema de las extorsiones y del narcomenudeo? Según nosotros hemos hecho un balance, y al parecer también son dos temas que no se han logrado reducir a niveles muy importantes de tráfico de drogas a pequeña escala. Pues basta uno con ir a una colonia popular y se puede dar uno cuenta, ¿no? Simplemente del nivel del problema, y también las extorsiones, ¿no? ¿Cómo van estos dos temas, secretario, narcomenudeo y extorsiones?
y por qué, si hay una reducción o no, o si nos puede por favor comentar al respecto. Sí, el tema del narcomenudeo está vinculado a un fenómeno muy grande que tiene que ver en general con el consumo de sustancias y los distintos tipos de consumo que puede desarrollar una persona, ¿no? El lúdico, problemático, etc. Entonces, el fenómeno existe, hay una demanda y ese fenómeno se tiene que atender de manera integral y sobre todo visto como un tema, como se ha dicho en esta administración a nivel nacional y local de manera reiterada, como un tema de salud pública. Entonces, hablar de ponerle un punto final a ese fenómeno necesariamente va a pasar, o de reducirlo a su mínima expresión, necesariamente tiene que pasar por una perspectiva de salud pública integral que voltee a ver el consumo. Yo diría personalmente que no lo estigmatice per se, que ponga atención al consumo más dañino. Y desde el punto de vista nuestro, desde luego, atender la parte de ese fenómeno que está relacionada con la violencia, con las disputas, con la interacción violenta entre personas. Y en eso vamos a estar atendiendo. Entonces, y hemos estado atendiendo. Como se ha dicho en repetidas ocasiones en la administración, nuestra lucha es sobre todo contra la violencia. Y es ahí donde nosotros ponemos el indicador principal, si se ha reducido o no la violencia, y se ha reducido la violencia. Una expresión de la violencia, desde luego, es la extorsión presencial. Se desarrolló en la Secretaría de Seguridad Ciudadana un área especializada en ese tema. Se han tenido un sinnúmero de detenciones de personas que se ostentan como extorsionadores o quienes sí materializan. También distinguir, desde luego, de la extorsión que ocurre por medio telefónico, que es un fenómeno en su factura distinto, y lo seguiremos atendiendo. El ejemplo del operativo que mencionamos, donde fallece lamentablemente nuestro compañero, ese operativo se hizo para combatir a una célula de extorsionadores, y lo vamos a seguir haciendo, máxime si además es para poder respetar el ejemplo y el sacrificio que hizo uno de nuestros compañeros. Lo vamos a seguir combatiendo. Las cifras que tenemos es que, como todos los demás delitos de alto impacto, se ha reducido la extorsión en la Ciudad de México, pero eso no quiere decir que donde se presente no vayamos tras ella, y lo vamos a seguir haciendo. No sé si usted quiere agregar algo respecto a los logros en esta administración, algunas cifras que tenga que podamos darle a conocer a la gente, ¿no? Que son cifras, pero sí, también, ¿no? Para mejorar la percepción. Hemos tenido, y es importante que la gente lo conozca, y les vamos a pasar la información detallada también, si nos permite. Hemos tenido a veces es un tema que se cuestiona mucho, y me refiero al tema de violencia contra la mujer por razones de género. Se ha dicho a veces que la policía no cuida a las mujeres de la ciudad. Y yo sí le quiero decir a la gente, a las mujeres de la ciudad, que la policía está ahí para cuidarlas, y que vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo por seguir este trabajo, fortalecerlo y amplificarlo. Solamente para dar ejemplos, desde que se lanzó la línea 765 de atención al problema de violencia de género, hemos atendido más de 100,000 llamadas y hemos puesto a disposición más de 4,700 agresores reportados en esas llamadas. Hemos también, una cosa que a veces no se conoce mucho, la Secretaría de Seguridad Ciudadana está encargada todos los días de dar cumplimiento a medidas de protección a mujeres que nos dicta la Fiscalía, sobre todo en procesos o investigaciones de agresión sexual o de violencia familiar, o de propias tentativas a veces de feminicidio. La Secretaría de Seguridad Ciudadana recibe cerca de 5,400 solicitudes de medidas de protección cada mes, y todos los meses nuestros equipos están en la calle verificando que estas medidas se cumplan, y cumpliendo estas medidas, y hemos derivado de estas medidas de protección, cuando algún agresor no cumple con la medida cautelar,
hemos puesto a disposición a cerca de 200 agresores que no han cumplido con estas medidas. Son datos que están detrás de la reducción que se ha registrado en términos de agresiones y muertes violentas contra las mujeres, de feminicidios en la Ciudad de México. Es sí la investigación, son los programas de prevención, pero también la operación permanente de la policía atendiendo llamadas, dando cumplimiento a medidas de protección y desde luego deteniendo a personas relacionadas con feminicidios. Solo este año hemos detenido más de una treintena de personas presuntos feminicidas desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en complemento a todo el trabajo que ha hecho la Fiscalía en ese sentido. Entonces tenemos, como en los otros temas, trabajo y tenemos resultados en materia de reducción de la violencia contra la mujer por razones de género. Son datos terribles, secretario, pero también hablan de la confianza en la institución, en la Secretaría a su cargo, por parte de las víctimas de este delito. Así es, lo que se ha logrado en la Ciudad de México, y lo vemos, por ejemplo, de manera muy clara con el delito de violación, es que suban las denuncias, por eso hay más carpetas de investigación por el delito de violación, pero la victimización baja, medida por el INEGI. Entonces vemos menos personas en encuestas que se reportan víctimas de este delito ellas mismas, y tenemos más carpetas de investigación abiertas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en la Ciudad de México se está reduciendo la cifra negra sobre ese delito. Entonces, a veces el que haya actividad ministerial, el que haya medidas de protección, justamente te hablan de que la gente está acudiendo más a las autoridades en búsqueda de protección. Ese es un gran logro, ¿no? Es muy complicado reducir una cifra negra. Y más en un delito que tiene una naturaleza tan, voy a decirlo, íntima, clandestina, por la naturaleza misma del delito. Lograr reducir la cifra negra en un delito como ese, que es lamentable y reprobable en todo sentido, pues es importante. Insisto, nada de esto en ningún momento significa que digamos misión cumplida. Al contrario, estamos y nos hemos dado cuenta de la importancia de seguir trabajando en este tema que es tan importante para la ciudad. Una ciudad en la que aspiramos, y en eso estamos trabajando, a disfrutarla, porque es una ciudad, y hago eco del eslogan, verdaderamente que lo tiene todo, y necesitamos, y ese es nuestro trabajo, hacer todo lo posible para que sus habitantes la disfruten todos los días, todo el tiempo. Pues es muy importante y muy acertado que la mujer esté en el centro de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que usted encabeza. Así es, me toca a mí, al contrario, acompañar en mi función el esfuerzo de dos grandes personas líderes en esta secretaría, la subsecretaria Marcela Figueroa, que ha hecho un trabajo destacadísimo y creo que excepcional a nivel nacional en la materia, y de la nueva subsecretaria de Participación Ciudadana, que tiene ese valor de la empatía, ese valor de entregarse verdaderamente en el trabajo en beneficio de la gente, y la labor desde aquí pues es acompañar ese liderazgo y esos esfuerzos de ellas y de muchas otras mujeres en la Secretaría. Pues enhorabuena, secretario, por ese trabajo tan loable, ¿no? Tan destacable. Y no sé si usted quiere agregar algo, destacar algo más a esta conversación con la señora. Solamente, si las fechas coinciden, invitar a la gente a que acuda el día domingo 17 de diciembre a las 9 de la mañana en la zona centro, cerca del hemiciclo, y en un trayecto que abarcará Reforma, a nuestro ya tradicional desfile anual de la policía. Vamos a tener, conmemorando el Día de la Policía en la Ciudad de México, que es el 22 de diciembre, pero lo vamos a hacer el día domingo, como lo marca la Gaceta. Vamos a tener el desfile de la policía, vamos a tener más de 2.700 elementos, una exhibición de la unidad de inteligencia aérea, de la unidad Águila, van a estar los Cóndores, y vamos a estar acompañados de las instituciones con las que trabajamos todos los días por la seguridad: la Policía de Investigación, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, y esperamos a la gente para que conozca a la policía, vea nuestro despliegue, vea nuestro equipamiento, y también que nosotros podamos ver a la gente a la que nos debemos ahí en la calle. Grandes logros de esta unidad Águila también. Sí, ha sido muy importante. En las investigaciones se ha visto
de manera reiterada. En estos meses, en estas semanas, le dimos cuerpo en términos normativos y de estructura a la unidad, y eso es importante porque está la Ciudad de México, la Policía de la Ciudad de México siendo pionera primero en el desarrollo de este tipo de unidades, pero también trabajando de la mano con Aviación Civil en todo el desarrollo normativo que debe de acompañar la generación de estas capacidades. Entonces la Ciudad de México en ese sentido está siendo punta de lanza para lo que seguramente será un avance para todas las policías del país. Muy bien, pues le agradezco mucho, secretario. Al contrario, muchas gracias. Muchas gracias por su tiempo.